Un vehículo que el juez había comprado y registrado años antes. En cuestión de minutos, esa falsa acusación encendería una de las investigaciones policiales más controvertidas que el Estado había visto en una década. Antes de continuar, comenten desde dónde en el mundo nos están viendo y asegúrense de suscribirse porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. La cámara corporal que grabó el encuentro pertenecía al oficial Mark Reich, un agente de patrulla conocido en el condado de Brookside por sus paradas agresivas. Reich se había forjado una reputación por la policía proactiva, una frase que solía usar para justificar la detención de conductores que creía que no parecían pertenecer a vehículos o barrios lujosos. En esa noche en particular, estaba recorriendo la carretera 19, con las ventanas ligeramente bajadas, escaneando cada coche con la misma intensidad que usaba en registros por delitos graves. Mientras su patrulla pasaba junto a la gasolinera, Reich redujo la velocidad, sus ojos fijos en el lujoso SUV oscuro estacionado en la bomba 4. La postura del oficial cambió instantáneamente, sus manos apretándose alrededor del volante, su mirada enfocada en el conductor que estaba junto a la bomba. El conductor era el juez Nathaniel Briggs, de 53 años, un juez estatal respetado, conocido por su temperamento calmado y sus años de experiencia legal. No estaba de servicio, no estaba en una sala de juicios, no llevaba su toga. Simplemente estaba repostando su coche después de salir de su despacho un poco más tarde de lo habitual. Aún así, tenía la misma presencia serena. Postura erguida, movimientos firmes, concentración silenciosa mientras cerraba la tapa del depósito de combustible. Briggs no notó la patrulla al principio, no hasta que Reich giró bruscamente hacia la estación y se estacionó en diagonal ocupando dos plazas, bloqueando el parachoques delantero del SUV. El movimiento repentino hizo que el juez levantara la vista, con las cejas ligeramente arqueadas, no por miedo, sino por una tranquila confusión. Reich salió de su coche con la confianza que sugería que creía que ya estaba pillando a alguien en flagrante delito. No se presentó. No hizo una pregunta, ni siquiera miró lo que Briggs estaba haciendo. Simplemente miró el lujoso SUV y negó lentamente con la cabeza como si algo no le cuadrara. «Señor, aléjese del vehículo», gritó Reich, acercándose. Briggs parpadeó, sorprendido por el tono. «¿Hay algún problema, oficial?» En lugar de responder, Reich rodeó el SUV como si se hubiera topado con propiedad robada, abandonada a la vista. Pasó la palma de la mano suavemente por el capó, comprobando si estaba caliente, y luego se agachó para escanear las matrículas. El juez lo observaba cuidadosamente, su expresión tranquila tensándose un poco. «Voy a necesitar que mantenga las manos a la vista», añadió Reich con la voz más alta ahora. «Hemos recibido informes de un vehículo que coincide con esta descripción involucrado en múltiples robos». Briggs exhaló por la nariz. «¿Este vehículo oficial?» Reich lo interrumpió. «¿De dónde sacaste este coche?» La pregunta no fue casual, no fue curiosa. Vino con la suposición de que el hombre parado a su lado no podía ser el propietario. Briggs reconoció ese tono al instante. Lo había oído en demasiados casos que presidió, generalmente de oficiales con la misma actitud. Decidió responder con calma de todos modos. «Lo compré hace 3 años, registrado a mi nombre. Los papeles del seguro están en la guantera». «¿De verdad?» Reich inclinó la cabeza, claramente no convencido. «¿Le importa si echo un vistazo?» Briggs frunció el ceño. «¿Tiene causa probable para registrar mi vehículo?» Reich sonrió. «Sí, estás parado junto a un coche que no te pertenece.
El juez lentamente descruzó los brazos, firme y sereno. Pero por dentro, el cambio en el tono del oficial confirmó lo que ya sospechaba. Esto no era un malentendido, no era una revisión de rutina, era perfilamiento. Sutil al principio, ahora cada vez más obvio con cada segundo que pasaba. Un empleado de la gasolinera asomó la cabeza por la puerta de cristal cuando la voz del oficial se hizo más fuerte. Briggs notó que el trabajador miraba, y Reich también. Pero mientras el juez esperaba que la presencia de testigos calmara las cosas, el oficial parecía más irritado. Reich se acercó. «Necesito su identificación ahora». Briggs asintió ligeramente y se apresuró a buscar su cartera. «No me niego, estoy cooperando, pero agradecería saber por qué está ocurriendo esta parada». «¿Por qué?», espetó Reich. «Este vehículo fue reportado robado hace 15 minutos». Los ojos de Briggs se entrecerraron. Sabía que eso era imposible. Había estado en el estacionamiento del centro, revisando papeles todo el tiempo. «¿Quién presentó ese informe?», preguntó Briggs. Reich no respondió. En cambio, puso una mano en la manija de la puerta del sub, como si esperara que se abriera con su toque. No lo hizo. Briggs había cerrado el vehículo por costumbre. Volvió a tirar. «Ábrelo». «No», respondió Briggs con firmeza. «Usted no tiene derecho a registrarlo». La tensión aumentó. Las luces de arriba zumbaban. Un cliente al otro lado del aparcamiento redujo la velocidad, sintiendo que algo se estaba desarrollando. Reich notó la atención y bajó la voz, pero no su agresividad. «Podemos hacerlo a las buenas o a las malas», advirtió. «Y te digo que estás cometiendo un error». Los ojos del oficial brillaron de frustración, y por primera vez, el juez sintió la posibilidad de que esta interacción pudiera escalar mucho más allá de una simple solicitud de documentos. El aparcamiento se sintió más pesado, las luces de arriba zumbando, como si fueran testigos. Reich se acercó aún más, cerrando el último espacio entre ellos. Su mano flotaba justo por encima de su funda, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para enviar un mensaje. Briggs no se movió, no alzó la voz. Simplemente mantuvo su posición, mirando fijamente al oficial, que ahora parecía decidido a llevar este encuentro a un territorio peligroso. Y ese fue el momento en que todo cambió. Desde fuera, parecía una conversación tensa, pero las imágenes de la cámara corporal, combinadas con las cámaras de seguridad de la gasolinera, mostraron una verdad diferente. El cambio en la postura del oficial, Mark Reich, fue deliberado. Levantó la barbilla, cuadró los hombros, y la mano que flotaba cerca de su funda no fue un reflejo, fue una táctica, del tipo que pretende intimidar, del tipo que pretende establecer dominio antes de hacer otra pregunta. El juez Nathaniel Briggs no retrocedió. Simplemente mantuvo la mirada de Reich, su expresión tranquila tensándose lentamente mientras el oficial se inclinaba a centímetros de su cara. Reich rompió el silencio primero. «Señor, le doy una última oportunidad. Abra el vehículo». Briggs negó con la cabeza una vez. «No tiene motivos para registrar mi coche». En lugar de responder, Reich activó la radio sujeta a su hombro. «Central, aquí unidad 12, confirmando vehículo sospechoso de robo en parada de gasolina de carretera 19. Solicito apoyo». Su voz era firme, segura, como si estuviera informando de algo factual, no de algo que inventó sobre la marcha. Y en la grabación, la reacción del juez era clara, no miedo, sino incredulidad. Sabía exactamente cuán serio era un informe falso, y también sabía que el oficial ni siquiera estaba fingiendo verificar nada. La gasolinera se volvió más silenciosa
a medida que los clientes cercanos sentían que algo se estaba desarrollando. Una mujer en la bomba 6 se retrocedió a su coche, observando desde detrás del parabrisas. Un hombre que caminaba hacia la tienda de conveniencia se detuvo, inseguro de si debía continuar. Incluso el empleado detrás del mostrador se inclinó más hacia la ventana, con los ojos muy abiertos. Briggs mantuvo las manos visibles, las palmas abiertas a los lados. «Oficial Rake, le pregunto de nuevo, ¿qué le hace pensar que este vehículo ha sido robado?» Rake rodeó el SUV una segunda vez, golpeando el techo con una mano mientras caminaba. «Porque la gente no conduce coches como este por aquí, a menos que algo ande mal». No eran pruebas. No era sospecha basada en el comportamiento. Era suposición, pura y simple, documentado, registrado, con marca de tiempo. Los ojos del juez lo seguían alrededor del SUV. Eso no es causa probable, eso es perfilamiento. Rake ignoró por completo las palabras. Se agachó para comprobar la placa del VIN a través del parabrisas, entrecerrando los ojos como si esperara encontrar un rasguño o una discrepancia. No encontró nada. Aún así, no retrocedió. «¿Cómo dijo que se llamaba otra vez?», preguntó Rake, todavía inspeccionando el coche. «Aún no ha preguntado mi nombre», respondió Briggs. «Entonces dígalo». Briggs extendió su billetera con identificación. Rake la arrebató sin decir gracias, abriéndola. Por un momento, sus cejas se arquearon ligeramente hacia arriba al ver el nombre Honorable Nathaniel Briggs. No porque reconociera inmediatamente al juez, sino porque la palabra honorable solía significar algo oficial, algo importante. Pero en lugar de reconocer eso, le devolvió la identificación como si no probara nada. Aún así, no significa que el coche sea suyo. Briggs inhaló lentamente. «Mi matrícula y seguro están en la guantera. Puede verlos, pero solo si reconoce que está registrando basándose en mi consentimiento, no en la fuerza». Rake se burló. «No intente darme lecciones de procedimiento». El tono no era solo irrespetuoso, era burlón, el tipo de voz que se usa con alguien que asume que no entiende la ley, alguien a quien asume que puede pisotear. Una sirena distante comenzó a hacerse más fuerte. La ayuda estaba en camino. Los hombros del juez se tensaron. «Oficial, está escalando una situación que no necesitaba escalarse». «No», espetó. «Usted la escaló cuando mintió sobre ser el propietario de este vehículo». Parpadeo. «¿De qué he mentido exactamente?» Rake no respondió. En cambio, volvió a poner la mano en la manija de la puerta del SUV y dio un fuerte tirón. Cerrado. Lo intentó una vez más. Nada. «Ábrelo», exigió. «No», respondió Briggs. «No sin causa justificada». La sirena de la ayuda se hizo más fuerte hasta que una segunda patrulla entró en el aparcamiento, con los neumáticos crujiendo sobre la grava. El oficial Jansen salió, más alto, más robusto, más joven que Rake. Se acercó rápidamente, mirando alternativamente a los dos hombres. «¿Cuál es la situación?», preguntó Jansen. Rake no dudó. «Vehículo posiblemente robado. Conductor no cooperativo». El juez se volvió hacia el segundo oficial. «Proporcioné identificación. Ofrecí papeles. Rechacé un registro ilegal». Jansen miró a Rake, luego al SUV, luego de vuelta al juez. Su expresión se mantuvo indescifrable, pero se acercó al lado de Rake, no al del juez. Dos oficiales ahora, dos pares de ojos, dos suposiciones. «Señor», dijo Jansen con firmeza, «aléjese del coche». «Ya estoy lejos», respondió Briggs. «¿Qué más necesita?» Rake levantó una mano.
Necesitamos detenerlo hasta que verifiquemos la propiedad. La palabra flotaba pesadamente en el aire. Detenerlo. La mandíbula del juez se apretó. No tiene motivos para detenerme. Ya veremos, murmuró Reich. Una pequeña multitud se había reunido ahora, 3, quizás 4 personas merodeando por los bordes del aparcamiento, teléfonos en mano, grabando en silencio. En pantalla, la cámara corporal capturó todo. Las luces zumbando, la tensión, el lento movimiento circular de los oficiales. También capturó el momento en que Reich cogió un par de esposas de su cinturón. Briggs vio el gesto. Dio un paso atrás, no agresivamente, sino defensivamente. Oficial, está cometiendo un error. Reich dio un paso adelante de todos modos, con las manos todavía en las esposas. Y se está resistiendo. No me estoy resistiendo, dijo Briggs bruscamente. Estoy quieto y reivindicando mis derechos. El momento resonó en el asfalto, el chasquido del metal, la ondulación del segundo oficial cambiando de postura, los murmullos de los testigos que ahora entendían que no estaban viendo una parada de rutina. Estaban viendo cómo algo salía mal. Y en los siguientes segundos, la situación cruzaría una línea que ningún oficial podría borrar. En el momento en que el oficial Reich cogió las esposas, la tensión en la bomba 4 se rompió como un cable tirado demasiado fuerte. Los testigos se acercaron al borde del aparcamiento, con los teléfonos grabando, mientras el aire se espesaba de incredulidad. El zumbido de las luces de arriba se mezclaba con el distante murmullo del tráfico en la carretera 19. Pero todos los ojos estaban fijos en el oficial que se preparaba para detener a un hombre que aún no se había movido una pulgada. El juez Nathaniel Briggs mantuvo las manos visibles, su voz firme. Oficial, usted está intentando detener al propietario legal de este vehículo. Reich no se detuvo. Dio un paso adelante de nuevo, las esposas colgando de sus dedos. Ponga las manos detrás de la espalda. El juez no cumplió, pero tampoco se resistió. Levantó la barbilla ligeramente, la misma postura que usaba en su sala de juicios al dar advertencias. Esto ha ido demasiado lejos. Antes de continuar, debería saber a quién está deteniendo. Reich entrecerró los ojos, casi divertido. No me importa quién dice ser. Briggs metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo, lenta y controladamente, y sacó un estuche de cuero para identificación. Lo abrió y lo extendió firmemente entre ellos. El emblema dorado brilló bajo las luces de la gasolinera. El oficial Jansen lo vio primero. Su expresión cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron, su postura se enderezó, su boca se apretó alrededor de una respiración que no esperaba tomar. Reich miró la identificación y por primera vez su confianza flaqueó. La insignia interior llevaba un título que eliminaba todas las suposiciones, toda la duda, todas las falsas afirmaciones que había repetido en su radio. Honorable Nathaniel Briggs, juez de Tribunal Superior del Estado. El oficial se detuvo a medio paso. ¿Es usted un juez? Briggs no movió la insignia. Y usted está violando múltiples derechos ante la Cámara. Durante varios segundos largos, Reich permaneció congelado, el peso de la revelación estrellándose contra él. Su mano bajó lentamente las esposas, pero la cámara corporal capturó el temblor en sus dedos, no por miedo, sino por la repentina realización de que todo lo que había hecho ahora estaba documentado en contra de alguien con la autoridad para desafiarlo en los niveles más altos. Jansen se movió incómodamente a su lado. Señor, no lo sabíamos. Briggs lo interrumpió. No necesitaba saber mi título para tratarme legalmente.
Las palabras golpearon más fuerte que cualquier insignia, y la cámara lo vio todo. Jansen tragando, Reich parpadeando rápidamente. Ambos oficiales de repente inseguros de su próximo paso. El juez cerró su billetera con identificación. Ahora espero irme sin más acoso. Reich se aclaró la garganta. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. No, respondió Briggs, su tono ahora más agudo. Usted creó un crimen donde no existía ninguno. Un suave murmullo recorrió la pequeña multitud de testigos. Uno de ellos dio un ligero paso adelante. Tengo todo grabado, dijo el hombre. Si necesita una copia, Briggs asintió una vez. Gracias. Y ese simple intercambio, calmado, silencioso, respetuoso, pareció desestabilizar aún más a Reich. Se volvió hacia el hombre. Esto es una investigación activa. Deje de grabar. El testigo no bajó el teléfono. Esto es un lugar público. Otro golpe a la autoridad de Reich. Otro momento capturado en cámara. La tensión se rompió no por el conflicto, sino por la exposición. Todo estaba en video ahora. No solo las cámaras de la gasolinera, sino las imágenes de la cámara corporal, los teléfonos de los testigos, incluso una cámara de vigilancia de una esquina de la calle apuntando a las bombas. Los oficiales retrocedieron, creando una distancia que deberían haber mantenido desde el principio. Con movimientos lentos y deliberados, el juez Nathaniel Briggs regresó a su SUV, abrió la puerta del conductor y sacó los documentos de registro y seguro, documentos que había ofrecido antes, mucho antes de que la situación escalara. Se los entregó a Jansen. Verifíquelo ahora. Jansen escaneó los documentos. Los detalles coincidían perfectamente. El SUV no estaba robado. Nunca hubo un informe. Nunca hubo ninguna razón para detenerlo. Jansen exhaló y le devolvió los papeles. Todo es válido. Briggs no sonrió, no celebró, no se regodeó. Simplemente dijo, lo sé. Reich evitó el contacto visual. Su mandíbula se crispó. Es libre de irse. Briggs lo miró por un momento. Luego habló con la misma autoridad que usaba desde el banquillo. Oficial Reich, le aconsejo que documente sus acciones de esta noche cuidadosamente. Se le pedirá que las repita bajo juramento. Los hombros del oficial se hundieron. Briggs entró en su SUV y cerró la puerta. El motor cobró vida. La multitud observó en silencio mientras se marchaba. Una partida fluida que contrastaba fuertemente con el caos dejado atrás. Pero la historia no terminó en la bomba 4. A la mañana siguiente, las imágenes de los testigos se difundieron primero en las redes sociales a nivel local, luego a nivel estatal. Luego los medios nacionales se hicieron cargo. Los presentadores de noticias reprodujeron la confrontación de la gasolinera fotograma a fotograma, diseccionando las declaraciones del oficial, comparándolas con el audio en tiempo real de la cámara corporal y cuestionando cómo una parada de rutina para repostar se convirtió en una detención ilegal. Abogados de derechos civiles se pusieron en contacto antes del mediodía. Líderes comunitarios exigieron rendición de cuentas. La Junta Judicial Estatal emitió una declaración apoyando al juez Briggs. Incluso miembros de las fuerzas del orden expresaron preocupación por el incidente. En 52 horas, se abrió una investigación oficial sobre el oficial Mark Reich, una que profundizó mucho más allá del encuentro de una noche. Comenzaron a surgir patrones, quejas pasadas, paradas no reportadas, múltiples acusaciones de dirigirse a conductores que no parecían poder permitirse sus coches. Y con cada nueva revelación, la presión pública crecía.
5 días después de la confrontación de la gasolinera, el juez Nathaniel Briggs presentó una demanda, 13.8 millones de dólares por detención ilegal, perfilamiento racial, angustia emocional y violación de derechos constitucionales. La presentación no fue ruidosa, no fue histriónica, fue medida, precisa, respaldada por pruebas de cámaras, testigos e incluso las propias palabras del oficial. Y cuando el condado la recibió, una cosa quedó clara: la verdadera pelea apenas comenzaba. Tras la tranquila pero firme demanda del juez de un supervisor, la tensión dentro del pequeño lote de la gasolinera cambió. Lo que había comenzado como una confrontación agresiva se estaba convirtiendo ahora en algo más, una exposición. Y el oficial Dalton lo sabía. Su lenguaje corporal cambió en el momento en que se dio cuenta de que cada segundo de su comportamiento había sido capturado. No solo en su propia cámara, sino ahora también en las cámaras de la estación y en el teléfono del juez. Momentos después, una segunda patrulla llegó. El supervisor, el teniente Harris, salió con una postura firme, como si ya hubiera recibido la llamada de radio y supiera que algo no cuadraba. Miró primero a Dalton, luego al juez, luego al lujoso SUV, y la escena habló por sí sola. El juez no alzó la voz, no agitó los brazos. Simplemente explicó lo que sucedió paso a paso, con el mismo tono medido que usaba en su tribunal. Mientras hablaba, las excusas de Dalton comenzaron a desmoronarse. Las afirmaciones de causa probable, la acusación de un vehículo robado, incluso la razón por la que se acercó al juez, en primer lugar, nada de ello se alineaba con la política del departamento. La expresión de Harris se tensó mientras escuchaba. Luego llegó el punto de inflexión. El teniente rodeó el vehículo, comprobando la matrícula con su tableta. Segundos después, la pantalla se iluminó en verde. Coincidencia de nombre confirmada. Propietario registrado, juez Marcus Holloway. Harris exhaló lentamente, luego se volvió hacia Dalton. El tono que utilizó no fue alto, pero cortó más profundo que cualquier grito. Dalton, dentro de la patrulla ahora. Dalton dudó solo un instante, pero obedeció. La puerta se cerró detrás de él con un golpe final y pesado. Con el oficial retirado de la escena, el teniente se disculpó directamente con el juez. No fue guionizado, no fue apurado. Fue el tipo de disculpa dada por alguien que entendía exactamente cuán perjudicial podría haber sido esta interacción, no solo para el departamento, sino para la dignidad del juez, su reputación y su seguridad. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba, al menos no todavía, era que un espectador que había grabado todo discretamente ya había compartido las imágenes en línea. En el plazo de 3 horas, superó las 200,000 visitas. Al amanecer del día siguiente, ya había alcanzado 1,600,000. El público no solo estaba indignado, estaban implacables. Las llamadas inundaron el departamento. Los mensajes colmaron el juzgado. Los reporteros acamparon frente a ambos edificios, exigiendo explicaciones. Y para Dalton, ya no quedaban explicaciones que pudieran protegerlo. Sin embargo, el juez no reaccionó públicamente de forma airada. No apareció en televisión. No grabó ninguna declaración. Simplemente interpuso una demanda de manera discreta, profesional y con el peso de pruebas irrefutables. La demanda alegaba perfilamiento racial, detención ilegal y puesta en peligro temeraria. Y entonces llegó la cifra que conmocionó a la ciudad: $13,800,000. La gente esperaba que el departamento se defendiera, que hubiera una larga batalla legal. Pero cuando los abogados de la ciudad vieron las imágenes, cuando observaron que la cámara corporal
Se encendió tarde, cuando vieron los documentos del juez, ya en su poder. Mientras Dalton insistía en que actuaba de forma sospechosa, luchar ya no era una opción. 3 meses después, el departamento llegó a un acuerdo. Pero esta historia no terminó con la indemnización. Dalton fue despedido. Harris quedó a cargo de la capacitación de toda una división. Y la gasolinera donde todo ocurrió colocó un pequeño letrero sobre el surtidor número 6. Un recordatorio para los clientes de que sus cámaras ahora graban audio y video en alta definición las 24 horas del día. Porque la rendición de cuentas no debería depender solo de la suerte. En cuanto al juez, regresó al trabajo con calma, sin entrevistas dramáticas, sin discurso de victoria. Simplemente volvió a entrar a su sala de audiencias con la misma autoridad serena que tenía la noche anterior al incidente. Excepto que ahora portaba algo más poderoso que la ira. Portaba la prueba. Prueba de que incluso en un momento rutinario, como llenar el tanque de gasolina a altas horas de la noche, el prejuicio puede convertir la vida ordinaria en peligro. Prueba de que la documentación salva vidas. Prueba de que mantenerse firme, incluso ante el miedo, puede cambiar un sistema entero. Y en la escena final capturada en el informe público definitivo de la ciudad, el juez pronunció una frase que resumió todo lo que la confrontación había revelado. No buscaba una pelea. Buscaba respeto. Su voz no tembló. Su expresión no se endureció. Simplemente dijo la verdad que millones habían visto por sí mismos. Y la verdad que continuaría obligando a los departamentos de toda la región a reconstruir, reentrenar y repensar lo que significa la justicia mucho después de que se pagara el acuerdo. Porque a veces, la sala de audiencias más poderosa del mundo es el estacionamiento de una gasolinera iluminado por una sola bombilla superior y una cámara que se niega a parpadear. Si crees que todas las personas merecen un trato igualitario, sin importar quiénes sean, entonces haz clic en ese botón de suscripción, porque historias como esta necesitan ser escuchadas.